Venezuela arde la calle, es el tema de esta noche en Opinión 21 y platicamos tanto con el doctor Hernán como con el doctor Nayar y quedó esto sobre la mesa. Las violaciones a los derechos humanos es algo presente. Doctor Nayar, ¿cómo desde fuera entenderlos y buscar con esta versión o esta escritura geográfica de lo que está pasando en Venezuela, polarizada, un poco maniquea, tratar de saber qué es lo que está pasando y apoyar de alguna u otra manera? Bueno, una de las principales consignas y demandas, digamos, que la oposición ha reiterado para su interlocución a nivel con la comunidad internacional, pues tiene que ver con esta frase de la violación a los derechos humanos, ¿no? Que no es el caso para discutir qué entendemos por derechos humanos, porque yo entendería, además del respeto a la libre manifestación y a la integridad física, pues el acceso a la salud, a la educación, a la cultura, etcétera. Para el caso de Venezuela, ha habido casos en los que sí ha habido un abuso por parte de las autoridades, y lo hemos comentado ya hace un momento, y que han sido procesados. En el caso de los 43 muertos en el 2014, también hubo muchos policías y miembros del ejército que están en la cárcel hoy en día por lo que hicieron, en algunos de los casos de esos muertos. Pero, ¿cómo podemos entender el momento actual de Venezuela en este sentido? Porque cuando vemos las escenas y tratamos de ver además la mayor diversidad posible de fuentes y de escenas para tener una mejor lectura, lo que se ve en cualquier momento es un enfrentamiento de sectores muy específicos que están ya declarados, además financiados por los sectores más recalcitrantes de la oposición de Venezuela, contra las fuerzas del orden, digamos, ¿no? Se ven esos enfrentamientos. Cuando uno ve las marchas en su gran cantidad integrada por puros civiles que no llevan ningún tipo de máscara ni artefactos que ya han ido inventando como bazucas y otros tantos que han usado, ahí no hay un enfrentamiento directo en ese momento, ¿no? Normalmente esos enfrentamientos se dan cuando terminan las marchas, cuando las marchas no pueden continuar el paso hacia tal o cual plaza, ¿no? Como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, que es a donde han querido en todo momento llegar, porque ya está muy cerca el Palacio de Miraflores. Entonces, esos grandes sectores de la oposición que marchan se retiran y no les pasa nada. Los que se enfrentan y donde desgraciadamente ha habido muertos o heridos son aquellos que se quedan a lo que van ellos, a provocar, a generar la violencia, y esto ya es lo que evidencia, digamos, que una estrategia de este sector de la oposición es precisamente crear violencia. Entonces, ¿cómo se puede interpretar desde afuera? Bueno, lo ideal sería tener el mejor acceso a la información, lo más objetivo posible, si eso existe, ¿no? Y conocer los datos concretos, porque cuando uno se pone a investigar esa cantidad de muertes, como yo lo comenté al principio, pues las cosas cambian. Entonces resulta que no es una dictadura con un ejército que reprime, sino que existen algunos sectores que han abusado de su fuerza, que han cometido errores, pero que la mayor parte de los muertos no viene del parte del gobierno. La mayor parte de los muertos, desgraciadamente, inclusive hay una mayoría que ni siquiera estaban en las manifestaciones. Hubo, por ejemplo, desde un edificio, una opositora estaba aventando botellas de plástico llenas de agua congelada, y una enfermera iba pasando por ahí y le cayó una en la cabeza y murió, ¿no? Y ha habido otros casos de esta naturaleza, que algunos de los degollados, que porque la oposición agarra y pone alambres de poste a poste para que algún motociclista pase y quede degollado, y ya van 2 casos de estos 60 muertos. Entonces, muchos de los muertos que ha habido ni siquiera son ni del gobierno y no necesariamente de la oposición, sino que son efectos colaterales, pero el objetivo se está cumpliendo por parte de la oposición, y el objetivo es que haya muertos, ¿no? No importa si son de ellos, si son chavistas, etcétera, etcétera. Y lo peligroso de este asunto, en realidad, es que esto pueda profundizarse y polarizarse más de lo que ya está. ¿Esto qué significa? Que se den mayores expresiones como las yo comenté del muchacho quemado, o del guardia bolivariano que iba desarmado, además iba en su motocicleta, que fue golpeado hasta la muerte, y entonces ya estas señales de odio puedan crear una situación ya irreparable, digamos, ¿no? Que a pesar de que pudiera haber un momento de diálogo, ya estos sectores quedaran el encono fuera tan grande que ya no siquiera se pueda convivir, si no es mediante la violencia, el enfrentamiento. Yo creo que aquí la comunidad internacional puede ser un factor muy importante que podría generar puentes de diálogo, como lo intentaron hacer los expresidentes de Dominicana, España y Colombia, si no me equivoco, los 3 países,
que en un momento lograron sentar a un sector importante de la propia oposición alrededor de la MUD, con el gobierno en Isla Margarita. Eso yo creo que es una alternativa muy importante. Lo otro, que ahí no estoy muy de acuerdo con la lógica de cómo entender la Asamblea Nacional Constituyente, tiene diferencias efectivamente con la que promovió Chávez en su momento, pero ahí pueden participar sectores de la oposición o del chavismo o de quien sea. Condenados a ser una minoría. No, porque ¿Con ese no esquema? Pero no es un voto por municipio, o sea, va a ser una votación secreta, directa y universal, organizada por la misma Consejo Nacional Electoral que organizó el triunfo, donde se da el triunfo de la mayoría. Con un representante por municipio. Pero Ese puede ser. No, pero con no un esquema sí es imposible que la oposición esté bien representada, porque no, sí, va a estar sobre representados los chavistas, no solo por los sectores, sino porque además no, porque en los sectores en las también comunidades puede rurales haber, del país están sobre representados los chavistas. No es un esquema en los sectores, democrático donde la mayoría está representada. Porque la sociedad tiene sectores económicos, sociales, culturales, políticos de diferentes tipos. Son las bases corporativas y los empresarios, del chavismo, están ahí. Favor. Los científicos y académicos son están ahí. Son las bases corporativas del chavismo. No necesariamente. Es como si quisiéramos hacer una asamblea constituyente en México con la CNOP y los sectores del la CENTE y darles una representación democrática. Pero eso no es democracia. Pero no son organizaciones sociales conformadas, sino son sectores, es decir, no son los sectores del PRI como los conocimos en su momento, sino son los campesinos, los pescadores, los indígenas, los afrodescendientes. ¿Quién los eligió? ¿Representados cómo? ¿Por quién? Se organizan entre ellos, eligen, y la oposición... Los organiza el régimen y a su modo. De hecho, en su momento, esa asamblea fue criticada, digamos, duramente, rechazada por la oposición, pero hubo quienes dijeron, bueno, ahí fue una jugada de audacia del propio Maduro, porque no van a faltar sectores de la oposición que sí entren a la Asamblea Constituyente. ¿De verdad defiendes esa conformación de una Asamblea Constituyente? No, además yo no la defiendo, simplemente la estoy tratando de analizar y entender. Es que me parece que es indefendible. Hernán, en esta Asamblea que dices indefendible, ¿tú la entiendes como una posibilidad, como la vende el régimen, de encontrar una solución, innegablemente como una forma para mantener y asegurar el chavismo? Inclusive podría convertirse en una herramienta para frenar las elecciones de diciembre de este año? Pues probablemente esa es una de las cosas que se están buscando. Ya se pospusieron las elecciones regionales. ¿Por qué no hubo elecciones regionales como el calendario electoral lo mandata? Es decir, el régimen ya se negó a hacer un referéndum revocatorio, manipulando las reglas para no hacerlo, cuando esa podría haber sido una forma de resolver el conflicto. No permitió que hubiera elecciones regionales, y ahora con esta Asamblea Constituyente lo que va a pretender es alargar el periodo constitucional. Más allá es que me parece muy claro y muy obvio. No, yo no creo que pretenda eso. Además, está el compromiso público de que las elecciones regionales de gobernadores y alcaldes va a ser en diciembre. Y ya el Consejo Nacional Electoral ya tiene definida la ruta para llegar a ese momento. Eso, además, de aquí a diciembre, en una lógica electoral, no es tanto tiempo. Ya es muy, muy próximo, ¿no? El año que viene se van a convocar esas elecciones presidenciales. Esa Asamblea Constituyente no tiene otro sentido que, puedo estar de acuerdo que es una estrategia política para tratar de revertir esta fuerza que tomó la oposición con toda esta estrategia de violencia, de manifestación, etcétera. Pero también es un momento en que la oposición misma podría retomarla, podría hacer la suya, porque además, recordemos, hace 2 años, Capriles, Freddy Guevara y varios líderes de la oposición decían que ya era un buen momento para una asamblea constituyente en Venezuela. Y eso no lo estoy inventando, está en declaraciones hechas a la prensa, escritas en sus Twitter, se puede encontrar esta información, donde ellos llamaban a hacer una asamblea constituyente. Ahí está la asamblea constituyente. Bueno, entonces debería ser ahora ya no la quieren. Entonces debería haber una negociación entre el régimen y los partidos de oposición para ver en qué términos se convoca una asamblea constituyente, pero no una convocatoria hecha de forma unilateral por el gobierno. Eso podría haber justo salido de una lógica de diálogo, y la oposición es la que no ha querido dialogar. No, yo creo que ahí ha estado el gobierno esperando el diálogo. Yo creo que para que haya diálogo se tienen que cumplir ciertas condiciones. Sí, es decir, ya hubo un proceso de diálogo con Zapatero y los expresidentes, y resultó en nada, porque el gobierno lo único que hizo fue ganar tiempo, y al final no se cumplieron ninguno de los acuerdos que se habían hecho en esa mesa de diálogo. Aunque en esa mesa de diálogo no fueran todos los principales líderes de la oposición, fue un sector de la MUD que luego fue reprimida, desconocida, digamos, por sus propios
aliados, pero no fueron los que están tomando las decisiones más importantes dentro de la oposición. Doctor, ¿cuál es el riesgo justamente en este escenario y ante lo que estamos hablando? Pues una situación de una espiral de violencia creciente, es decir, yo no coincido con Nayar en que la oposición sea la responsable de la mayor cantidad de las muertes, ni tampoco de la mayor cantidad de heridos que ha habido en las calles de Venezuela. Es decir, se han contabilizado las muertes se habla más o menos de 60 fallecidos, por lo menos 40 han muerto en manifestaciones. Y perdón, pero el responsable de garantizar los derechos humanos es el Estado. Es decir, nunca se puede decir, sería alentar la teoría de los dos demonios, decir que es igual de responsable el Estado, que tiene una responsabilidad de garantizar derechos humanos a todas las personas, y los partidos políticos de oposición. Es decir, la responsabilidad del Estado es mucho mayor. No creo que se pueda afirmar bajo ningún concepto que la oposición y el gobierno son igualmente responsables. Me parece que sí hay un cálculo político de generar violencia en la oposición, y no diría en la oposición toda, sino en ciertos sectores de la oposición, porque la oposición no es un monolito, digamos, es una oposición diversa, no es homogénea. Como del lado del gobierno hay sectores más proclives a la negociación, y hay sectores pues más conservadores que no quieren ningún tipo de diálogo y que están totalmente, digamos, enfrascados en una estrategia represiva. Doctor Nayar, ¿cuál es el nivel de desgaste del chavismo? Es decir, ¿hasta dónde podría aguantar Hugo Chávez, o qué podría aguantar Hugo Chávez? ¿Qué posibilidad hay Nicolás Maduro? ¿Qué posibilidad hay que justamente las Fuerzas Armadas se conviertan en un eje de cambio y de ahí venga una fuerza de un golpe de Estado, o que también se dé una separación? Ya escuchábamos a la fiscal venezolana decir que el gobierno estaba excedido en sus reacciones, que dentro del chavismo haya un rompimiento y que Maduro caiga por otros medios. Bueno, ya ha habido circunstancias en las que el chavismo ha tenido un momento de complejidad como el actual, y que han logrado sortear, digamos, ¿no? Y han mantenido una unidad que les ha permitido estar hasta este momento en los diferentes espacios de poder que existen en Venezuela. Y uno de estos pilares fundamentales es el ejército, precisamente, ¿no? El ejército tiene una convicción y una lealtad hacia el chavismo muy clara y específica, que lo han mostrado en público y lo han reafirmado en público. Inclusive el propio general Villegas, si no me equivoco el apellido, dijo el día de ayer o antier que no negaba que pudieran existir algunos pequeños sectores dentro del ejército que tuvieran dudas al respecto del proyecto, de la lealtad a la Constitución y a las instituciones y al chavismo políticamente hablando, pero que él tiene la seguridad, la certeza de que el ejército continúa en este proceso de transformación. Porque ahí es importante tomar en cuenta, y justo lo comentaba el otro día con un estudiante, de las transformaciones que han vivido las Fuerzas Armadas en la región latinoamericana en la época contemporánea, digamos, ¿no? Y entonces platicábamos sobre una idea de un proyecto de investigación que tenía que ver un poco con la lógica de que los ejércitos latinoamericanos tradicionalmente habían sido pues un apéndice del ejército de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo a partir de la Escuela de las Américas que existía en Panamá en su momento, etcétera, y que no había ejército latinoamericano que no actuara si no consultaba al ejército de Estados Unidos. Lo que ha vivido la región en los últimos, en la época contemporánea, digamos, ¿no? Salvo los casos de Cuba y Nicaragua, que son dos ejércitos que provienen de lo que fueron las guerrillas, pero ha habido cambios interesantes en las Fuerzas Armadas de la región, de izquierda o de derecha, inclusive. Es decir, el ejército de Brasil, por ejemplo, es un ejército que tiene una autonomía y una visión muy propia, digamos, de sus facultades y sus alcances. Pero lo que ha vivido Venezuela y Bolivia en particular, en términos de las Fuerzas Armadas, ha sido un proceso de recambio de forma de pensar del ejército, de forma de interpretar cuál es su papel en las sociedades, y de un compromiso también con ciertos valores que tienen que ver con la izquierda, con algunos procesos de transformación. Por ejemplo, llama la atención esta escuela antiimperialista que tiene el ejército de Bolivia, la cual fue inaugurada hace unos meses, ¿no? Y el politólogo argentino Atilio Borón dio la primera conferencia magistral en esa escuela a soldados, a oficiales del ejército de Bolivia. Entonces yo creo que el papel del ejército en Venezuela
ha sido, ha puntualizado, digamos, el papel de las instituciones en el sentido de tratar de mantener lo más posible la calma, lo más posible la contención de algunos que pudieran tener deseos de reprimir o no, de algunos que pudieran tener deseos de participar otra vez en un golpe de Estado como lo hicieron en el 2002. Y entonces yo creo que hay un compromiso, pues no necesariamente con el chavismo como tal, yo lo tendría más bien con las instituciones, porque eso es lo que debería de entenderse en el caso venezolano, que independientemente de estas diferencias que son al parecer irresolubles entre la oposición y el chavismo, lo que debería de prevalecer ahí es la institucionalidad, ¿no? Es decir, pues la Constitución marca tales pasos. Esta Asamblea Constituyente no fue una ocurrencia, fue basados en 2 artículos de la Constitución muy puntuales que otorgan al presidente el derecho de, por decreto, convocar una Asamblea Constituyente, y en todo caso una mesa de diálogo podría haberse discutido entre las 2 partes cómo conformar esa Asamblea Constituyente, inclusive llevarla a un referéndum, etcétera, etcétera. Pero esto solamente se puede lograr si hay diálogo. El problema es que, sin negar obviamente que las 2 partes tienen responsabilidad en esta crisis que vive el país, ha habido una que le ha apostado más a la violencia y lo ha demostrado con el tiempo. O sea, no es una cuestión de simpatías o antipatías, simplemente la oposición en estos, desgraciadamente, 60 muertos que ha habido, y los 43 que hubo en el 2014, no estoy diciendo que ellos los hayan ejecutado, asesinado, etcétera, sino que ellos provocaron una situación en la que hubo este desenlace de muertos. Inclusive hay francotiradores. La violencia. No, yo no estoy justificando, al contrario, estoy diciendo que esta violencia podría estar evitado desde un principio. En el golpe del 2002 también hubo algunos muertos. Sí, la gente no salía a la calle a manifestarse. Pero la gente puede salir a la calle a manifestarse sin la necesidad de llevar bazucas y gases lacrimógenos para aventar piedras y quemar policías y quemar gente que trae una playera roja porque es chavista. Como si la oposición tuviera un ejército y estuviera saliendo a las calles a manifestarse con tanquetas. Es que están demostrado, pero eso es totalmente. Pero han quemado estaciones de autobuses. La otra vez quemaron 100 autobuses. Que han quemado hospitales, han quemado centros de salud, han quemado centros culturales, han quemado cualquier camión que tenga que ver con el Estado, sea de cualquier dependencia, ya han sido quemados. Es decir, hay una estrategia terrorista en ese sentido, porque eso finalmente, sembrar el terror es crear una violencia, genera la situación de miedo de la población, sea o no de la oposición, sea o no chavista, y hay casos muy ejemplares en muchos lugares del mundo. Este es un efecto tipo Siria, digamos. O sea, lo que buscan aquí en Venezuela es hacer una Siria latinoamericana para justificar una intervención de Estados Unidos. Y ahí podemos o no estar a favor o en contra de quien sea, de los actores de este proceso, pero lo que habría que es evitarlo y colaborar en evitarlo, haciendo conciencia de que solamente el diálogo lo puede resolver. Y yo me pregunto, por un lado, ¿por qué tanto llama la atención el caso de Venezuela? Por lo que está pasando. Pero hay países latinoamericanos con peores condiciones, como el de Honduras, por ejemplo, donde son asesinados periodistas, luchadores sociales, defensores de los derechos humanos, y nunca hay programas sobre Honduras. Se nos agota el tiempo, pero como reflexión última, a ti te pediría, Hernán, ¿cómo fomentar este diálogo, cómo encontrarlo, a través de qué mecanismos? Bueno, si tuviera la respuesta, sería secretario general de la OEA. Yo creo que hay que apostar decididamente al diálogo entre los 2 sectores. Me parece a mí que el papel que jugó Almagro fue muy malo, es decir, en ningún momento intentó tender puentes entre los 2 sectores. Lo que hizo Almagro fue colocarse de un lado de la oposición y comprar totalmente su discurso, incluso discutiendo temas que iban mucho más allá de la cuestión de la democracia en Venezuela. Es decir, empezó a hacer consideraciones de índole político. Parece totalmente desafortunada la participación de Almagro. Tampoco creo que el papel de México haya sido ejemplar, es decir, en eso creo que coincido con lo que Nayar ha venido diciendo, es decir, México podría jugar un papel mucho más útil en acercar a los 2 sectores y en generar diálogo. Es decir, la solución no es ponerse de un lado radicalmente y condenar al otro. Es decir, creo que justo el papel de la comunidad internacional debe ser tender puentes hacia los 2. ¿Cómo hacerlo? Creo que eso es más complicado.
¿Es la OEA? ¿Es otro actor? ¿Cómo podría encontrarse, doctor Nayar? Pues yo creo que ahí la OEA perdió su oportunidad tal vez de ser este espacio multilateral que podría colaborar. ¿Y con la salida de Venezuela o el inicio de la salida de Venezuela queda totalmente nulificado? Es decir, ¿ya no lo fue? Además, porque ya jurídicamente, digamos, cuando esta se formalice, pues ya no puede tener ninguna gerencia legal, digamos, en poder resolver un caso así. Ajá. Yo veo otros espacios, un grupo de amigos de las dos partes que puedan estar de acuerdo en jugar este papel que sería tan importante, la OEA, la ONU, no sé, otros espacios multilaterales, UNASUR, la CELAC, por ejemplo, que la CELAC nombrara una comisión de representantes de diferentes países que convoquen al diálogo y que solucionen este conflicto. Es decir, hay actores que podrían estar muy dispuestos, ahí sí coincido. El Papa, que ya lo ha intentado, además que el mismo Papa dijo, la oposición no quieren dialogar, ¿no? Él hizo una declaración que fue repercutió mucho en los medios, pero justo la forma de hacerlo es no tomar partido por ninguno de los dos actores, ¿no? Es decir, tratar de entender que es un conflicto en el que los esfuerzos diplomáticos deben estar encaminados a que el diálogo es la solución ideal para este conflicto y que prevalezca la institucionalidad, o sea, que este diálogo se pueda enmarcar dentro de la institucionalidad y que entonces que se adelanten las elecciones regionales, que se pongan los calendarios exactos para las presidenciales, que esta Asamblea Constituyente pueda ser que participe la oposición en la Asamblea Constituyente. De hecho, ayer Capriles hizo un llamado, una advertencia más bien, a que cualquiera de la oposición que participe en la Asamblea Constituyente va a ser considerado como un traidor, pero eso es un error. O sea, pueden seguir protestando en las calles, pero también que participen en la Asamblea Constituyente y ganen los espacios. Finalmente, el ejercicio de los diferentes tipos de democracia, que no puede haber nada más una, sino hay que ver que puede haber diferentes tipos de democracia, deben ser utilizados por todos los actores políticos de un espacio si se consideran realmente demócratas en ese sentido, ¿no? Entonces yo espero que ojalá, yo desearía que esta alternativa del diálogo sea la que prevalezca, ¿no? Y que el pueblo de Venezuela pueda pues estar en paz, ¿no? Y que no discutir, no pelear, discutir. Es diferente. Pues Hernán Nayar, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y gracias a usted. Recuerde que esta conversación no se agota aquí, continúela, insistimos, puede utilizar nuestras redes sociales, Twitter @capital_21 utilizando el hashtag opinión21 e ingrese a nuestro portal www.capital21.cdmx.gov.mx y ahí esperamos su comunicación. Esperamos el próximo jueves con un tema nuevo, con un tema distinto, con un tema diferente. Gracias.